y amén. Daniel capítulo número 11. Mi amado hermano, este capítulo al leerlo es uno de los más extensos de todos los capítulos del libro de Daniel. Pero a diferencia de los otros capítulos donde hemos podido escudriñar muchas revelaciones y visiones con sus interpretaciones, también podríamos considerar que hay otros textos de Daniel que nos hablan también de los pasajes, o diríamos así, de los relatos, de las historias tanto de él como de sus amigos. A diferencia del capítulo, de los otros capítulos, el capítulo 11 tiene una revelación de manera tan significativa que no deja en tela de duda que Dios conoce el futuro al pie de la letra. De hecho, el capítulo 11 va a asombrarnos al dar todos los pormenores de aquellos acontecimientos que para Daniel en ese entonces eran totalmente desconocidos. Diría cualquiera en la actualidad, si alguien quiere conocer el futuro, tendría que ir al capítulo 11 en los tiempos de Daniel y ver tal cual como Dios, de lo escondido del futuro, Dios se lo revela paso a paso, trayecto a trayecto. ¿Para qué? Para que Daniel sepa que su pueblo, su nación, está bajo el control y el señorío de su Dios. De hecho, antes de adentrarnos en este capítulo tan fascinante, quisiera por favor que venga conmigo a ciertos textos de la Biblia para reforzar que Dios o en Dios se encuentra, todo aquello que habrá de venir se encuentra bajo su divina potestad. Acompáñenme por favor y vayamos primeramente al libro de Job, un libro también muy importante dentro de la Escritura. Libro de Job, capítulo número 24. ¿Lo tiene? Libro de Job, capítulo número 24. Lea por favor conmigo el versículo número 1. Job, capítulo número 24, verso número 1. ¿Qué nos dice el Señor ahí? Puesto que no son ocultos, ¿qué dice? Los tiempos al Todopoderoso. Consideremos esta primera parte. ¿Qué nos dice la Biblia con respecto del futuro? En las manos de Dios dice, puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso. Si algo tú quieres saber qué será de tu porvenir en el futuro, Dios es la fuente para que tú puedas enterarte. Adicionalmente dice el texto, porque dice aquí a manera de pregunta, ¿por qué los que le conocen no ven sus días? Es decir, ¿por qué de alguna manera, sabiendo que Él es la fuente de todo esto, no le buscan, no saben sus caminos y no viven conforme a su voluntad? Mi amado hermano, acompáñeme también a otra porción de la Escritura para reforzar, lo dicho. Cuando uno va al mismo libro de Daniel, pero en el capítulo número 2, mire lo que nos dice el Señor en el verso 21 y 22. Libro de Daniel, capítulo número 2, verso 21 y 22. Si gusta, leamos del verso 20 también. ¿Lo tiene ya? Dice el Señor. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Verso 21, que nos habla acerca de los tiempos. Él muda, es decir, Él cambia los tiempos y las edades. Y aún más dice, quita reyes, pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Verso 22. Él revela lo profundo, es decir, lo que se encuentra de alguna manera, de una forma inalcanzable, y también lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Amén.
Son textos, mi querido hermano, que refuerzan, ¿sí?, esta palabra en la cual se deja en evidencia de que Dios conoce, ¿sí?, el futuro de los hombres. Él conoce, mis queridos hermanos, todo aquello que habrá de venir. Mis amados hermanos, dicho esto, adentrémonos ahora sí en el libro de Daniel, capítulo número 11. Ahora bien, nos dice en el verso número 1, y yo mismo, si recuerde, hablando de ese varón que se le presentó a Daniel allá en el capítulo número 10, ¿sí?, el cual vino en respuesta a la oración de ¿quién? De Daniel. Verso número 1, y yo mismo en el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo. Recuerde que él había caído como muerto y el Señor tuvo que tocarlo y devolverle a él el ánimo y la fortaleza para que pudiera ponerse en pie y ahora sí recibir la revelación que Dios le quería dar con respecto a su pueblo. Verso número 2. Ahora entremos en materia de estudio en este capítulo. Nos dice el Señor: he aquí ahora, verso 2, yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará, dice ahí, de grandes riquezas, más que todos ellos. Es decir, que luego de que Daniel recibe, ¿sí?, al mensajero y recibe el mensaje, inmediatamente Dios le dice o le da a conocer lo que habrá de venir primeramente en la nación en la cual él se encuentra. Recordando que su pueblo estaba cautivo, ¿en dónde? ¿En qué región? En Babilonia. Amén. Ahora, ¿quiénes eran esos 3 reyes? Y aún más, el cuarto. El primero de ellos era el rey Asuero, el segundo el rey Artajerjes y el tercero el rey Darío. Esto lo podemos corroborar. Acompáñenme por favor a Esdras capítulo número 4. Sí, más atrás de Daniel. Libro de Esdras, luego de Esdras capítulo número 4, si luego de Crónicas. En el capítulo número 4, ¿sí?, se menciona al primer rey del que se le revela a Daniel allá en el libro, ¿sí?, de su mismo nombre, en el capítulo 11. ¿Ya lo tienen? Esdras capítulo número 4. ¿Dónde está Esdras? Entre Génesis y Apocalipsis. Después de Crónicas, ¿sí? Avanza primero Samuel, ¿sí?, Reyes, Crónicas, y ahí viene Esdras. Verso número 6. Y en el reinado, dice ahí, ¿de quién? De Asuero. En el principio de su reinado escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Simplemente estoy determinando al rey. Amén. Pero también más adelante en el verso número 7 se menciona al segundo rey de la profecía del capítulo 11. Es decir, que se menciona acerca del rey Artajerjes. Verso número 7 del mismo capítulo de Esdras 4. También en días de ¿quién dice? De Artajerjes escribieron Bislán, dice ahí, Mitridates, Tabael y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia. Hay un tercer rey. ¿Cuál es el otro? Darío. Esto está en Esdras 4, pero más adelante en el versículo 24. Este pasaje nos dice: entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de ¿qué? Rey de Persia. Amén. Ahora, si vamos a la escritura, ¿sí?, acompáñenme por favor al libro de Daniel capítulo 11, en el verso 2, la escritura nos dice: y ahora yo te mostraré la verdad. Verso 2, he aquí que aún habrá tres reyes. Versículo número 2, en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos
ellos. ¿A qué rey se refiere, mis queridos hermanos, cuando se habla acerca de un cuarto rey en Persia? Esto tiene que ver, sí, con Jerjes. Yo no sé si usted ha visto la película 300, ¿sí? Donde salen a manera de lucha gladiadores, ¿sí? Hombres que pertenecen a un reinado, ¿sí? Si no me falla la memoria, este rey representa ¿a qué nación? Al rey, bueno, pertenece al imperio de Grecia, ¿sí? Pero es una nación muy particular. ¿Qué? Esparta, amén, muchas gracias, sí, a Esparta. Sí, el emperador que viene contra él es justamente este emperador persa, que es denominado en la escritura como Jerjes. Ahora, acerca de este rey, mi amado hermano, la Biblia dice que se hará más poderoso que los tres primeros. ¿Quiénes eran los tres primeros? Sí, Asuero, Artajerjes y Darío. De hecho, si Jerjes era hijo de Darío, pero también se lo conoce en la Biblia como Asuero. Ahora, recordando que estos nombres, la mayoría de ellos no eran en sí nombres, sino títulos, ¿sí? O se podría decir, sí, nombres que los representaba como su jerarquía. Ahora, ¿dónde se habla acerca de este hombre en la escritura? Para ello tenemos que ir al libro de Esther. Acompáñenme, por favor, al libro de Esther. En el capítulo número 1 no solamente se menciona al rey, sino también se menciona la grandeza de su imperio. Libro de Esther. ¿Dónde está Esther? Después de Nehemías. Amén. Gloria sea al Señor. Si tiene alguna pregunta, mi amado hermano, si tiene esa facilidad para poder, sí, despejar toda duda con respecto al tema. Esther, capítulo 1, verso 1 al 2. Ahora, usted aquí verá un nombre, sí, que de pronto no coordina con el nombre de Jerjes, pero es Jerjes. Verso número 1. Aconteció en los días de Asuero, dice ahí, el Asuero que reinó. Miren cómo lo identifica aparte. Sí, es Asuero muy similar a aquel rey, mi amado hermano, al que menciona en Esdras capítulo 4, verso 6, que también se llamaba Asuero. Pero en Esther se da una pauta adicional y dice, no es ese Asuero, es el Asuero, dice en el versículo 1, el que reinó desde la India hasta Etiopía. Es decir, que su imperio no se limitó a Persia, sino que su imperio fue desde la India hasta ¿dónde? Hasta Etiopía, toda la región prácticamente del África. Amado hermano, este Asuero, sí, tal cual como la Biblia lo dice en Daniel capítulo 11, sí, tuvo un imperio más vasto, más grande que los tres primeros reyes de Persia. La escritura dice en el versículo número 1, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía. ¿Cuántas provincias llegó a reinar, mi querido hermano? Sobre 127 provincias. Verso 2, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino. Amén. Este Asuero, pues entonces, que la historia de hecho y greco-romana lo califica y lo pone como el rey Jerjes, sí, y algunos dicen Jerjes segundo, porque Jerjes primero vendría a ser el rey Asuero, pero que estaba limitado a reinar en donde, en la región de Persia tan solo. Cuando vamos nuevamente al capítulo número 11, verso número 2, entendemos que este cuarto rey, de acuerdo a lo que la Biblia nos dice en el pasaje, en el verso número 2 nos dice, y el cuarto se hará grandes riquezas, más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, ¿qué hará, mi amado hermano? Levantará a todos. Cuando habla de a todos, habla de cuántos, sí, a las 127 provincias que él gobierna. ¿Desde dónde? Desde la India hasta Etiopía.
dice, levantará a todos ellos, y dice aquí, ¿qué hará con ese poderío? Levantará a todos contra el reino de Grecia. Mis amados hermanos, este rey, sí, Jerjes, va a invadir Grecia, y de hecho la historia remarca que en el año 480 antes de Cristo, Jerjes ingresó con su imperio y arrasó con Grecia. Sí, y la tomó, sí, como parte también de conquista, añadiendo más gloria y más poder a su imperio. Pero, mi querido hermano, la profecía bíblica no se queda ahí. Yo sé que la Escritura en el capítulo número 11 no nos da nombres de manera particular, pero los acontecimientos y los sucesos que la historia general nos da compaginan exactamente con los hechos de que la Biblia nos narra en Daniel capítulo 11. Aún más dice la Escritura. Acompáñeme al verso número 3. ¿Qué pasará luego de que este hombre conquista Grecia? Dice el verso 3, se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. ¿Cuál fue la última nación que conquistó? Sí, en este caso Jerjes, sí, luego de que ha dominado 127 provincias. Sí, Grecia. De Grecia, mi querido hermano, 4 años más tarde, se cumple, mi amado hermano, la profecía. ¿Usted se acuerda de esta? Sí, aquella del macho cabrío. ¿Con qué? Con el carnero. Sí, recordando que este macho cabrío, juntamente con el carnero, representaba en sus cuernos el uno el reino de Persia y el otro el reino de Media. ¿Cuántos se recuerdan esta profecía? Dentro de la misma, sí, revelación bíblica que nos da Daniel. Pero, mi amado hermano, este macho cabrío es el reino de Grecia, y con su cuerno destruirá este imperio. Bien lo representa, sin nada menos que el gran emperador Alejandro, sí, Magno, o Alejandro el Grande. Dice, mi amado hermano, la Escritura en el versículo número 3. Se levantará luego un rey valiente. ¿Y por qué tenía que ser muy valiente? Porque recuerde que el rey de Persia gobernaba prácticamente toda Asia y parte de África. Sí, y su imperio era vasto y grande. Pero Alejandro Magno, sí, con una temprana edad, logra hacer lo imposible, diría yo. Este hombre, mi querido hermano, logra en 4 años, luego de que es invadida la nación de Grecia, logra, sí, diríamos, adquirir como soldados a más de 2.642.000 hombres. ¿Sí? 2.642.000, ¿sí?, soldados son el ejército que él logra adquirir en 4 años. ¿Para qué? Para arremeter dentro de su propia nación o recuperar Grecia y darle también, mi amado hermano, sí, victoria, tirando abajo el imperio de los persas y de los medos. La Biblia nos dice en el verso número 3, se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Verso número 4. Pero la historia nos dice acerca de este hombre que, si bien es cierto fue un grande como conquistador, su vida no así le favoreció. Un hombre que llegó a morir a la edad, sí, de 32 años. Sí, si bien es cierto tenía alrededor de 28, 27 años cuando comienza así a reclutar soldados, muy poco le duró la gloria. Mis amados hermanos, la Biblia nos dice que luego de este hombre, luego del surgimiento de Alejandro Magno, en el verso número 4, algo habrá de suceder. Vayamos al texto bíblico. Pero cuando se haya levantado, es decir, cuando conquiste todo, su reino será quebrantado y repartido. Y ahí dice algo especial. ¿Hacia quiénes o hacia qué cosa? Hacia los 4 vientos. Ahora, históricamente esos 4 vientos son 4 generales. Los generales que él utilizó
para esa conquista y la expulsión de todos los persas y de la nación de Grecia. Mis amados hermanos, aun cuando la Biblia lo narra de esta manera o de esta naturaleza, encaja perfectamente en la historia del hombre. Mis queridos hermanos, dice el verso número 4, pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo. ¿A quiénes se referirá de manera particular? El primero a Lisímaco, el segundo dice a Casandro, el tercero a Ptolomeo y el cuarto a Seleuco. Lisímaco se quedó con Asia Menor y la región de Tracia. Casandro se quedó con Macedonia y la región de Grecia. Ptolomeo se quedó con Egipto y Palestina, mientras que Seleuco se quedó con Mesopotamia y Siria. Mis amados hermanos, ellos de alguna manera gobernaron todo lo que Alejandro Magno había conquistado, sí, con gran valentía y fuerza. Pero algo ha de suceder. La Escritura nos dice en el verso número 4, ya en su segunda parte, no a sus descendientes. ¿Por qué? Porque Alejandro Magno nunca tuvo un sucesor. Sí, muchos historiadores dijeron que llegó a tener un hijo, pero fue muerto, fue asesinado. Mis amados hermanos, nos declara la Escritura, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó. Es decir, que sus sucesores no tuvieron la fuerza con la que Alejandro Magno llegó a conquistar el mundo. Porque su reino será, dice, arrancado y será para otros fuera de ellos. Y eso se marcó, mi amado hermano, sí, con la conquista y el repartimiento de estos 4 generales. Pero aún más, la Biblia es más detallista con respecto a los eventos futuros. Dice el verso 5, acompáñenme por favor. Y se hará, de esos 4, se hará fuerte, dice la Escritura, el rey ¿de quién? Del sur. Es decir, Ptolomeo. Mi amado hermano, el rey del sur juega un papel importantísimo dentro de la revelación bíblica. De hecho, más adelante se va a descartar a Lisímaco y a Casandro, porque no tuvieron injerencia de mayor trascendencia en los sucesos y eventos para la nación judía. Recuerde que el capítulo 11 es una contestación a la oración de Daniel para saber el futuro de ¿qué? De su pueblo, de su nación. Y Dios le está revelando sí, tan detalladamente todo lo que habrá de venir. Pero, mi amado hermano, la Biblia se abstiene de dar nombres. ¿Por qué se abstiene de dar nombre? Para no interferir, mi amado hermano, en el proceso normal, sí, en este caso del desarrollo o de los sucesos de la humanidad. Imagínense que la Biblia hubiese dado con anticipación nombres de manera específica de los personajes. Si eso hubiera pasado, el diablo hubiera intervenido para que el plan de Dios no se cumpliese al pie de la letra. Imagínese que la Biblia nos diga, por si acaso, donde solamente lo cubramos un poquito, que diga, fulano de tal va a ser rey. Pregunto, ¿usted cree que la gente sabiendo eso lo va a poner como rey? La gente hará lo imposible para que esa profecía no se cumpla. Por eso es que Dios muchas veces se priva en sus planes de darnos al detalle el desenvolvimiento de todas las cosas, pero deja abierta su revelación para que nosotros estemos apercibidos. ¿Usted no cree que Dios no conoce quién es por nombre y apellido el anticristo? Claro que lo conoce. Pero ¿por qué no lo da? Simplemente para no interferir en sus propios planes. Amén. Para que el hombre, mi querido hermano, sí, con esa referencia, porque el hombre sí sabe que habrá un tiempo final y habrá un anticristo, el hombre se aperciba, busque de Dios y se aleje de toda clase de mal. Amados, el capítulo número 11, verso 5, se adentra, pero ahora sí lo hace en la región sur, tanto con Ptolomeo como con Seleuco. Los historiadores mencionan que Seleuco fue un sátrapa de Ptolomeo. Ahora, ¿qué cosa era un sátrapa? Esto nosotros ya lo analizamos en los primeros capítulos del mismo libro de Daniel. ¿Qué era un sátrapa?
un gobernador. Es decir, que Seleuco era un sátrapa o un gobernador de Ptolomeo. Pero, mi amado hermano, cuando la gente llega al poder, se olvida en este caso sí, de los cargos que se les da y quieren tomar el poder absoluto. La Biblia nos dice en el verso número 5 que se hará fuerte el rey del sur. Recuerde que aquí, ¿qué región está gobernando Ptolomeo? Egipto, pero también gobierna Palestina. Es decir, la región donde están, sí, los judíos. Versículo número 5. Más uno de sus príncipes, y esto refiriéndose a quién, a Seleuco. Recuerde que él era simplemente un sátrapa, un gobernador. Más uno de sus príncipes será más fuerte que él, es decir, que el rey del sur. Hablando, ¿quién es el rey del sur? Que es Ptolomeo. Y se hará poderoso, y su dominio será, dice la Biblia, ¿cómo será? Será grande. Versículo número 6. Hasta aquí, antes de adentrarme al verso 6. Hasta aquí, ¿habrá alguna pregunta? ¿Sí? Miren que estamos analizando el texto bíblico, tomando como referencia hechos históricos. Amén, de historia general. Versículo número 6. Al cabo de años, dice la Escritura. Es decir, al cabo del cumplimiento del tiempo de Dios. Eso es lo que quiere decir el texto. Si no da el año exacto, simplemente deja abierto, sí, que ha de terminar luego de un periodo, de una dispensación, habrá de cumplirse lo que Dios quiere hacer cumplir. Dice, al cabo de años harán, dice la Biblia, ¿qué cosa? Harán alianza. Y la hija del rey del sur, ¿quién era el rey del sur? Seleuco o Ptolomeo. Ptolomeo. Seleuco se va a hacer más fuerte que Ptolomeo. Amén. El príncipe va a tomar para sí dominio de la región, sí, de Mesopotamia y Siria. Pero Ptolomeo, mi amado hermano, va sí, a realizar una acción que va a cambiar el rumbo, en este caso sí, de los eventos que afectarán a la nación de Israel, a la nación judía. Al cabo de años harán alianza, y la hija del rey, dice ahí, ¿de quién? Sí, de este rey, la hija del rey del sur, vendrá al rey del norte para hacer, dice ahí, la paz. Cuando se habla del rey del norte, mi querido hermano, sí, primeramente tendríamos que ver eventos y sucesos, sí, dentro de la misma profecía bíblica, pero dadas por la óptica de otro profeta. Acompáñenme por favor al libro de Jeremías y veamos qué tiene que decirnos la Biblia. Usted dirá, hermano, ¿y eso en qué me afecta a mí? Bueno, de pronto a usted no le afecta de manera directa, pero sí le afectó al pueblo de Israel de manera directa. Porque el rey del norte, mi querido hermano, será el que va a introducir la abominación desoladora dentro del templo de Israel, dentro del templo de los judíos. Sí, aquellos que les ha gustado la lectura habrán escuchado el nombre de Antíoco. Amén. ¿Cuántos han escuchado ese nombre? Si no lo han escuchado, ¿y ustedes cuántos navegan por internet? ¿Cuántos tienen internet en casa? ¿Sí? Bueno, investiguen y verán de lo que le estoy hablando. Una pregunta por ahí atrás. Dígame, hermano. ¿Me va a hacer una pregunta? Sí, yo estaba con que justamente hablaba de que cuál fue el pueblo Israel en un tiempo. Y esto también era una que quería decir. Hay una parte del libro de aquí que hace lo mismo, pero no sé si se refiere al anticristo, que va a venir también a sonar el templo, que hablan de los reinos a la vez. Claro. Ahora, en el cumplimiento de la profecía, diríamos, existen dos escenarios, ¿sí? Y para que la pregunta pueda también salir en grabación, ¿sí? Dentro, ¿sí?, del escenario bíblico, mi querida hermana, ¿sí?, debemos de entender, y la pregunta es si este Antíoco del cual vamos a hablar tiene injerencia o se lo puede comparar como el anticristo. Ahora,
Dentro de la Escritura, recuerde que tenemos dos tipos de interpretación, o diríamos así, a su vez, tenemos dos clases de escenario. Una que se cumplió a través de la historia y otra que se cumplirá a través de la manifestación o la revelación, sí, en este caso de un verdadero anticristo, porque la Biblia dice que todo aquel que no hace la voluntad de Cristo o se opone a Cristo es considerado como un anticristo. Pero a través de la historia muchos anticristos se han levantado. Antíoco podría ser uno de ellos. Amén. Muchos dicen Hitler fue uno también de ellos, pero no se lo puede catalogar como el gran anticristo. Algo sí, de manera referencial. Por eso quiero que me acompañe al libro de Jeremías para complementar la revelación del capítulo 11, verso 6, del cual estamos analizando. Jeremías capítulo 1, verso 13 al 15 nos da una pauta muy importante. Acompáñenme por favor. Jeremías capítulo número 1, ¿lo tiene? Verso 13 al 15. Ahí hay una revelación que ya el profeta, antes de que el pueblo estuviese prácticamente esclavizado, ya el Señor les había anticipado algo. Dice el verso 13: vino a mí palabra de Jehová por segunda vez, diciendo: ¿qué ves tú? Le dice Dios al profeta Jeremías. Y dijo: veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Es decir, está inclinada hacia el norte. Esa olla que ve con agua hirviente. Verso 14: me dijo Jehová: del norte se soltará. ¿Qué dice la Biblia? Se soltará el mal. Recuerde que cuando vamos a Daniel capítulo 11, ¿verdad? ¿Con quién va a hacer alianza el reino del sur? A través de una hija. Con el rey del norte. Dice la Biblia, me dijo: del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de la tierra, o de esta tierra. Porque he aquí, yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá. Amén. Es decir, que cuando uno va al libro de Daniel capítulo 11, vemos el cumplimiento y la expansión en detalle de todos los acontecimientos que habrán de suceder para la nación judía, utilizando a dos reyes: el reino del sur y el reino del norte. ¿Cómo dice la Biblia que van a hacer alianza? ¿Qué le entregará en este caso Ptolomeo al rey del norte? Aun cuando no se ve muy bien en la gráfica, le va a entregar a una hija. Miren lo que dice el verso número 6. Al cabo de años harán alianza y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte. La hija de Ptolomeo se llamaba Berenice. Berenice fue entregada a Antíoco. Pero Antíoco, mi querido hermano, ya estaba casado. Pero para aceptar la alianza y por ende aceptar mayor poder, porque recuerde que en la antigüedad, para poder abastecer a los imperios y hacer treguas, era muy común ver que las alianzas se lo hacían otorgando a los hijos para que se casen, o a los príncipes para que se casen con princesas de otro reino, y así hacer alianza y expandir su territorio. De esto mismo hace Ptolomeo, entregando a Berenice a Antíoco. Pero como le digo, Antíoco ya tenía mujer. Mas sin embargo, Antíoco se divorcia de su mujer. ¿Cómo se llamaba la mujer de Antíoco? Laodice. Laodice, Laodice. No Laodice, como que le quita la A a la Odisea. Laodice. Laodice era, en este caso, la mujer de Antíoco y su primogénito Seleuco. Mi amado hermano, Antíoco, con ansias de poder, despacha a quién, a Laodice,
y quita del trono a su legítimo hijo, que era Seleuco. ¿Sí? Mi amado hermano, pero todo ¿para qué? Para él verse beneficiado por la expansión del reino del norte, que ahora se unía al reino del sur. Pero mi amado hermano, la Biblia tenía que cumplirse al pie de la letra. Esa unión no perduró. De hecho, cuando se casó Antíoco con esta mujer, Berenice, al poco tiempo, mi amado hermano, Ptolomeo muere. Y muerto el rey del sur, se levanta Laodice y asesina ¿a quién? A Berenice. Y mata también a Antíoco. Y pone a su hijo, al que lo habían botado del trono, a Seleuco, como rey del norte. Mi amado hermano, los sucesos bíblicos se cumplen al pie de la letra. ¿Por qué digo todo esto? Mire lo que dice la Biblia. Acompáñenme al verso 6 y sigamos leyendo. Al cabo de años hará alianza, y la hija del rey del sur, ¿cómo se llamaba la hija? Berenice. Vendrá al rey del norte para hacer la paz, pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo. Cuando habla de su brazo, no habla del brazo de Antíoco, sino que se estima como el hijo de Antíoco, sí, la fuente de su poder, Seleuco, el cual era príncipe. Ella no podrá detener el destino, es lo que está diciendo. ¿Cuántas veces mucha gente trata de hacer alianza con algo para que no le venga mal? Sí, eso es como ponerse a jugar con el diablo. ¿Sí? Mis amados hermanos, si bien es cierto, este capítulo encierra mucha historia, nosotros debemos de entender que cuando Dios ha estipulado ya un camino para nosotros, así nosotros decidamos ir para el norte, y si el Señor dice al sur tiene que ir, al sur vamos a terminar yendo. Si no, preguntémosle a Jonás. Yo quiero que esta noche, antes de avanzar con este texto, ilustrar esta enseñanza. Acompáñenme por favor al libro de Jonás, y quiero tomar dos referencias bíblicas de este texto. Libro de Jonás. ¿Dónde está Jonás? Entre Génesis y Apocalipsis también. Después de Daniel, sí, después de Daniel. Libro de Jonás. ¿Ya lo tienen? Entre Abdías y Miqueas. Verso 2 y 3. Solamente voy a tomar referencia para el cumplimiento de la palabra del Señor. Nada más. ¿Lo tienen? Amén. Dice el Señor. Bueno, desde el 1 al 3. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás, ¿qué hizo por su parte? Se levantó, ¿para qué? Para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia ¿de quién? ¿Qué nos dice la Biblia cuando uno quiere hacer lo que a uno se le viene en gana, menospreciando el mandamiento de Dios? Eclesiastés capítulo 8. Libro de Eclesiastés, tomando como referencia el texto de Jonás, o la actitud de Jonás para con Dios. Eclesiastés, capítulo número 8. Luego de los proverbios. Eclesiastés, capítulo número 8. ¿Lo tiene? Verso número 3. ¿Qué te dice el Señor? No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas. Y mira cómo termina el texto. ¿Qué dice el texto en la parte final? Porque Él hará todo lo que quiere. ¿Cuántas veces nos ponemos a pelear con Dios? No, Señor, es que yo quiero ir por aquí. No. La Biblia dice: no persistas en pelear con Él. Si Él, mi amado hermano, ya te ha dicho lo que tienes que hacer, y tú caprichosamente no lo quieres hacer, estás metido en camisa de 11 varas.
la Biblia termina diciendo para la voluntad de Él, que Él hará todo lo que quiere. ¿Y qué te dice en la parte primera del texto? No te apresures a irte ¿de qué? De su presencia. Eso, mi amado hermano, me da a mí a conocer de que Dios tiene en su mano, sí, los hilos del hombre. Tiene en su mano los hilos de la humanidad. La historia para Dios no es historia, porque Él ya la ha trazado, tal como a Él se le ha antojado. Amén. Y la Biblia menciona, para adentrar y terminar el verso 6, con respecto a estos sucesos, dice: al cabo de años hará alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo. ¿Sabe por qué no pudo hacer alianza perdurable? ¿Por qué? Porque en Jeremías ya se había estipulado que el rey del norte, sí, no respetaría ningún tipo de alianza, sino que tendría que ir y destruir y sitiar, ¿qué cosa? Jerusalén y a toda la nación judía. Amén. Así como, mi amado hermano, por más que usted clame y ore, no podrá de alguna manera revertir los juicios de Dios para la humanidad. Son sucesos declarados, profetizados, y se cumplirán al pie de la letra. Lo que usted puede hacer es advertirle a esa gente que se arrepienta, para que el juicio de Dios no venga sobre sus vidas. Pero de que el juicio viene. Amén. Así como se vino toda esta historia luego de la vida de Daniel sobre el pueblo, así también Dios nos ha dado a conocer paso a paso todos los eventos del porvenir, porque el juicio de Dios también habrá sobre esta nación y sobre todas las naciones de la tierra. Mis amados hermanos, ella no pudo retener, dice, la fuerza de su brazo, ni permanecerá, ¿quién dice? Él. ¿Hablando de quién? De Antíoco. ¿Por qué tampoco él no habría de permanecer? ¿Por qué? Porque su mujer lo mataría a él, y mataría a Berenice, y pondría a quién sobre el trono. A Seleuco, su hijo. Ni permanecerá él, ni su brazo, porque será entregada a ella, y los que la habían traído, asimismo su hijo, y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Es decir, nadie habría de hacer esa alianza. Lo que el hombre quiso hacer, Dios lo tenía forzosamente que desbaratar. Mis amados hermanos, ¿qué vendrá luego de esa destrucción de la alianza? El próximo día viernes lo sabremos, porque la Biblia nos va a dar en detalle todos los eventos que habrán hasta el advenimiento del Mesías, porque el Señor habrá de revelar al profeta Daniel. ¿Quiere enterarse de todo eso? Venga el próximo viernes y venga con un corazón dispuesto a aceptar palabra de Dios para su vida. Que el Señor sea glorificado. Oremos.